Mes 3, en el tiempo del Eterno. Mes 6, día 19 del 2025. Colosenses. Pablo saluda a la iglesia de Colosas, en nombre de Timoteo. También les recalca que él está orando por ellos incesantemente, como es menester de todo hijo real del Eterno Dios. El orar unos por los otros primero beneficia al que lo hace y luego al que por él se ora. La oración es la comunicación ininterrumpida que no importa dónde estemos, nunca habrá interferencia por geografía. La única interferencia que ésta tiene es que el que la use no sea humilde y sincero, que sea dual de acción y pensamiento. Esta es la interferencia por parte del mortal que estorba la comunicación ante el trono celestial. Pablo les demuestra su gozo por el avance en la vida espiritual de estos, pues Epafras, su fiel ministro en Cristo, ha representado y exhortado con toda fidelidad a Cristo Jesús entre ellos. El orar por conocimiento, sabiduría y entendimiento espiritual es algo vital en la vida de cada real creyente, y más aún en la vida de aquellos que comienzan su camino tras las huellas del Maestro, pues es un camino de desenraizar preconceptos, falsas especulativas propias, desterrar sentimientos, deseos y creencias falsas. Es un nuevo comienzo, un nuevo caminar de la mano ya no propia, ni de otro mortal, sino de la mano de Cristo Jesús. Cuando se anda divagando por el mundo, este es un desierto árido, donde solo el más fuerte, más malo, peligroso y deshonesto vive a costa de los demás. Esta morbosa competencia maligna crea despotismo, insinceridad, ira, odio, contiendas, muerte. Todo se vale, según el mortal, para alcanzar el supuesto éxito mundanal, donde muchos claman, para hacer un gran bien es lícito hacer algún mal. Tú te lo mereces, tú puedes, yo voy a ti. Se mal animan unos a los otros, mas cuando entramos en el terreno de Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo nos impele a hacerlo, el panorama cambia. Ya no vemos igual, ya no pensamos igual, ni hablamos ni actuamos igual. Y es allí donde en la carrera de la vida de repente un poderoso pare se posa frente a nosotros, y el mortal comienza a analizar el camino que lleva, a cuestionarse si es lo mejor, y comienza la búsqueda de alguna otra cosa. Este es el Espíritu Santo, su obra en acción, inquietando al individuo que divaga en el desierto. Allí le convence de pecado, de justicia y de juicio, en todas las fases que esto abarca, y le va llevando a toma de decisiones y resoluciones que lo acerquen al buen pastor, que lo acoge como oveja descarriada, y le enseña su real amor por él, lo educa. Éste le conoce, y se arrepiente de su mal proceder al ser alumbrado por la verdadera luz celestial. Pues habiéndose condenado a muerte, implora por su vida, buscando el perdón, el cual le es imputado por la sangre de Cristo, y allí se levanta del sepulcro de las aguas como una nueva criatura, con una perspectiva de vida totalmente diferente, pues ya no vive él, sino Cristo Jesús en él. Así Pablo pues les indicaba que caminar dignos ante el Eterno, agradándole en todo, llevando buen fruto en buenas obras y creciendo en el conocimiento verdadero que es en Cristo Jesús, son fortalecidos con todo poder, conforme a la voluntad gloriosa de lo alto, para vivir en toda paciencia, longanimidad y en gozo continuo. Esto nos lleva a ser agradecidos al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, pues nos libró por medio de su Hijo, Cristo Jesús, de las tinieblas y nos garantiza el traslado al reino de su único Hijo. Así de oveja descarriada, o siendo de los que no conocían, pasan a ser parte del rebaño que lucha por hacer toda buena obra, pues su vivencia es exteriorizada en esto, reflejando así el carácter de su buen pastor. Así, reflejando el carácter de Cristo Jesús, seguimos las huellas del Maestro, pues éste refleja el carácter de su Padre,
invisible aún para nosotros, pero hecho visible por medio de Cristo Jesús. Así Pablo refuerza que aunque el Padre es invisible aún para nosotros, el Hijo Jesucristo es la fotografía de Él. Pues Cristo declaró: yo y el Padre una cosa somos. Así que Cristo Jesús, primogénito de toda criatura, no por creación sino por existencia, siendo Él el principio de todo, es el creador de todo lo que está encima y debajo de nosotros, lo que vemos y lo que no vemos. Todo fue creado por Él y para Él. Puesto que Él es el principio de todo, todo por Él es que subsiste. Así pues nosotros los mortales, incluidos en su creación, pues somos hechura suya, para gloria y honra de su nombre. Por tanto, Él es la cabeza de la Iglesia, la cual es el cuerpo. Así también se hizo un cuerpo para experimentar la muerte de cruz, y siéndose Él mismo ofrecido como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se constituyó el primogénito de entre los muertos, pues vivió sin pecado, murió por nuestros pecados, siendo inocente, y al llamado de su Padre, por su propia vida resucitó, para que viéramos, entendiéramos, que Él llevó cautiva la muerte. Así el que cree en Él y vive por Él, aunque esté muerto, vivirá, cuando éste aparezca por segunda vez en los cielos, donde todo ojo le verá. Así que logrando su mayor anhelo, que era reconciliar otra vez al hombre mortal consigo, por medio de su sacrificio esto fue hecho posible, para salvación de todo el que se allega a Él en fe y camina tras sus pisadas. Así pues, los que eran extraños y enemigos de Dios en toda obra mala, ahora en Él son reconciliados, pues por su muerte, cuando vamos a Él, éste nos presenta sin mancha e irreprensibles ante su Padre, pues nos imputa su justicia para que su Padre nos acepte, pues Él es nuestro abogado que intercede por nosotros por amor, pues siendo creador y sustentador se hizo por nosotros redentor, para que por Él seamos salvos. ¿Cómo pues no oraremos con fe, fervor y plena confianza ante aquel que lo dio y lo sigue dando todo por todos nosotros? Comunicarse con nuestro amado Dios en todo momento y lugar es una de las cosas más maravillosas que Cristo Jesús nos dio, para que en constante comunicación estemos con Él. Oración privada o abierta, oración personal o intercesora, pidiendo lo que realmente es necesario, todo lo puro, santo y bueno, según la voluntad de Él para con nosotros. Pidamos entendimiento para saber escoger siempre el buen camino, sabiduría para vivir como Él desea de cada uno de nosotros, colirio para ver las cosas como son, oro refinado en fuego, para una real transformación interna y que ésta se puede exteriorizar. Así gozaremos de sus vestiduras blancas desde aquí y por la eternidad, pues desde aquí nos podrá limpiar de todo pecado, ayudarnos a alcanzar la santidad y vivir constantemente ante su presencia. Pablo, al igual que sus demás compañeros misioneros, habían sufrido muchos desafíos y vicisitudes, mas ver el crecimiento en fe y obras de los de Colosas les daba gozo y les animaba a ser fieles al eterno Dios en todo y ante todos. Llamado por el mismo Dios y puesto por Él para esta obra, lo exponía, no por orgullo, sino por testimonio, pues se gozaba en este gran privilegio. Y con fiel perseverancia avanzaba en su comisión, para que lo que era oculto, que fue revelado, fuera conocimiento de todos por la presciencia divina, para salvación del mortal arrepentido. Así, en Él existe la real prédica, amonestación, enseñanza y sabiduría, y la vivencia de esto presenta puramente a Cristo Jesús ante todo mortal. Así todo trabajo y lucha se hace con su poder, obrando poderosamente en aquel que se deja usar por Él. Pablo se esfuerza porque los de Colosas entiendan la importancia de estar aferrados a la fuente viva, no sólo de palabras, sino de vivencia, dando buen ejemplo. Pablo luchaba porque se entendiera que habían tres categorías: los que estaban caminando en la enseñanza, los de la Odisea y los que escucharon de él pero nunca lo habían visto en persona.
Oraba por ellos y les amonestaba por cartas, también por medio de sus colaboradores en la fe. Deseaba que alcanzaran toda la plenitud de entendimiento que es la real riqueza, unidos en amor real, para que sus corazones fueran consolados en el conocimiento del misterio de Dios y del Padre y de Cristo, de donde emanan todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Mas como fue, es y será. Y allí en aquel tiempo el error también se hacía presente. Con palabras persuasivas se introducía el error, filosofías y vanas sutilezas que son tradiciones de hombres carnales, según la ciencia limitada del mundo, de los que desechan la real ciencia gratuita, por pagar toda una vida la ciencia reprobada por el cielo, dando alarde de sabiduría, llevan en sus lenguas el fuego de la perdición propia y de otros. Delante del eterno Dios son falsos maestros, donde su sabiduría estriba de la sabiduría serpentina, para atajar, adormecer y envenenar a quien le escucha, para llevarlo al mismo fin que el adversario del Eterno tiene ya estipulado, la muerte eterna. Pues la única y verdadera doctrina, la mayor de todas, es que en Cristo Jesús habitaba toda la plenitud de la deidad, y nosotros solo somos completos en Él. Así Él nos circuncida el corazón y sepulta nuestras vidas pasadas a través del bautismo por inmersión, como Él nos dio el ejemplo, y no por rociamiento de agua, lo cual es filosofía y rudimentos de hombres que van contrario al Dios eterno. Así también como Él resucitó, también en Él somos resucitados, pues creyendo en fe en su poder que Él resucitó, también los que hayan en Él muerto resucitarán en Él, a su llamado, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Así por su muerte, nuestra sentencia de muerte eterna quedó cancelada, pues Él, el sacrificio perfecto, una vez y para siempre se hizo ofrenda por nosotros, a través de su muerte de cruz, clavando allí, en esta, el fin de todo sacrificio de animales que el mortal hacía para buscar el perdón, sino que ahora como Cordero perfecto, tomó Él este lugar, para que en fe vayamos a Él en busca del perdón y la reconciliación en Él. Así públicamente despojó a principados y potestades y exhibió su triunfo sobre ellos en la tierra como en todo el universo. Y creó el único puente de la salvación para el mortal. Unió, reparó su perfecto sacrificio el camino roto entre la tierra y el cielo, para que por él, caminando tras sus pisadas, podamos transitar por dicho puente y llegar a la Canaán celestial a vivir con él eternamente. Se constituyó balsa segura en la tempestad, faro de luz en la densa oscuridad, vía totalmente transitable para alcanzar la salvación. Siendo la unión entre lo visible y lo invisible, se constituyó abogado defensor de todos los que se allegan a él con contrición de espíritu, en fe, buscando ser defendidos por él ante nuestras violaciones a su ley de gobierno universal, para así pagar nuestras multas y darnos una página en blanco donde aparece un sello válido universalmente que lee así: perdonado, impreso con su sangre como su tinta. ¿Cómo podemos cambiar esto por filosofías espurias, humanas sin sentido, de hombres huecos faltos de sabiduría celestial que son adversarios de la real verdad, que todo lo mistifican y lo tornan fácil o imposible, siendo estos los verdaderos constituidores del extremismo, de la real disidencia, los reales separatistas, los reales fanáticos del mal hacer, maestros de la oscuridad, pues la luz no está en ellos. Estos que solo viven tras rituales, como los que proclaman que los que no son circuncidados de la carne no pueden ser parte del pueblo de Dios, cuando estos circuncidados de la carne hacen acepción de personas con un corazón incircunciso, pues de la carne cualquiera en ritual puede ser circuncidado, mas del corazón difícil cosa, pues esto solo es don de Dios. El que se allega a él y se rinde a sus pies es el que lo recibe. Así pues, con su sacrificio abolió los rituales de allí a través de los sacerdotes y el sumo sacerdote llevar ofrenda de animales
por el perdón de los pecados del mortal, pues Él se constituyó como el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que tuviéramos acceso a su trono de la gracia, a la silla de la misericordia, al Santo de los Santos, al lugar santísimo, pero ahora en el lugar celestial. Por eso la mano invisible rasgó el velo del templo de arriba abajo, pues ahora desde arriba llegaba la intercesión, el perdón, la salvación. Su sangre perfecta cayó sobre el propiciatorio no por mano humana, sino por sí sola para cumplir en todo el sacrificio perfecto. ¡Qué amor! ¡Cuánta compasión! ¡Cuán grande sacrificio que muchos ignoran o desean ignorar! El único camino de la vida eterna, la única balsa de salvación, el único faro, la única luz que nos deja ver el camino en las densas tinieblas. Así pues, los sujetos a los rituales juzgan lo que no saben y no buscan entender, declarando que todo es lícito comer, cuando se nos ha dejado claro que no todo conviene comer, cuando el Eterno ha especificado en su palabra que se debe comer y que no se debe comer. Y luego nos dio más luz a través de su sierva Elena G. de White de cómo él llevaría de vuelta a su pueblo al plan original, donde nada de animal figura allí, ni bebidas que descontrolan la maquinaria viviente, nublando así el intelecto y atrofiando el lóbulo frontal, antena receptiva donde el Espíritu Santo se comunica con el ser humano. Mas estos impostores declaran que comida y bebida es cuestión de conciencia. Pues los incircuncisos de corazón hacen esto, pues su padre el diablo a esto les envía, para así cosechar máquinas vivientes dañadas y llevarlas a los brujos y a la farmaquía, para mantenerlos endrogados de por vida por temor a la muerte, y así los encarcela en las garras de la muerte eterna. Y solo estando allí el mortal en esta situación, solamente puede salir por el poder de Cristo Jesús, si éste le busca de todo corazón. Otros declaran que las fiestas están abolidas, celebrando así todas las fiestas del mundo, abiertamente o en secreto. Mas cuando somos falsos ante Dios, Él mismo declara: harto estoy de vuestras ofrendas, fiestas, las tengo por abominación. El Eterno detesta la hipocresía, por eso la tibieza, que es dualidad de pensamiento, le causa vómito. El Eterno honró las fiestas que Él mismo instituyó por medio de Moisés en su pueblo Israel. Murió como Cordero de Pascua, resucitó como primicia, y no solo resucitó como primicia, sino que resucitó el día de las primicias. Ascendió a los cielos 40 días luego de haber resucitado, dándoles gran confirmación a los suyos, y luego de ascender, mantuvo a los discípulos y demás fieles, allí por su mandato por 10 días purificándose apartados, cumpliendo así en el día número 50 luego de su resurrección, la venida del otro Consolador, el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. ¿Cómo pues asevera el incircunciso de corazón que esto quedó clavado en la cruz, apartando al pueblo de los días de buscar más consagración ante el Eterno, e induciéndoles a adorar dioses ajenos a través de las fiestas espurias satánicas del mundo? Ahora bien, el que celebra las fiestas y vive una vida dual, de nada le sirven, como el caso de la circuncisión, que de carne se jactan que lo vean, mas su corazón está reprobado ante el eterno Dios. Así las lunas nuevas, como está abolido lo que seguirá celebrándose junto a los sábados por la eternidad. Maledicencia espuria del fuego infernal proclamando esto, pues la verdad nos revela claramente en Isaías 66:23, hablando del futuro de un cielo nuevo y una tierra nueva, que esto se hará. Pues estos son sombra de lo porvenir. Una sombra no existe sin un original. Debe existir algo para que cree una sombra. Así que si hoy nos gozamos en la sombra, es porque aceptamos el original que lo creó, y pronto lo original estará frente a nosotros, con Cristo Jesús, y nos alegraremos, le alabaremos y nos regocijaremos en él. Pablo habla pues aquí de la hipocresía de aquellos que se dicen ser y no lo son, que cumplen con el ritual para ser vistos, mas son sepulcros blanqueados. Así pues, los maestros, pastores, doctores, según la ley,
Estos engañadores privan al pueblo que no buscan por sí mismo, que no son verianos, para privarlos de buscar la santidad, pues sacar tiempo de calidad con Cristo Jesús es crecimiento espiritual y vida eterna. En el tiempo de Pablo esto se entendía muy bien, pues estos conocían bien las fiestas establecidas por el eterno Dios, por estatuto perpetuo, según el Eterno, y quedó plasmado esto allí en Levíticos 23. En el tiempo de Pablo, como aún ahora, muchos creyentes veneran ángeles, aún se figuran cuadros en las paredes de las casas e iglesias con ángeles cuidando el caminar de los niños, al lado de los enfermos, etc. Estos seres angelicales son ayudantes del mortal, son comisionados por su capitán, el arcángel Miguel, Cristo Jesús, como guardaespaldas de sus hijos, herederos de su reino sempiterno. Estos son una creación diferente a nosotros, pero son creación, son criaturas, fueron creados por el eterno Dios. Por dicha razón, una criatura no podía ser garante o garantía de salvación para otra criatura, sino que Cristo Jesús, el Creador, era el que tenía que venir por nosotros para morir en la cruz del Calvario. Así, Satanás iba a enfrentarse de criatura a Creador. ¡Qué insensatez! ¡Qué rebeldía! La criatura queriendo vencer a su Creador. Jamás esto será. Así que estos rebeldes, estas criaturas rebeldes, siendo creación de Dios, no en su estado de rebeldía como son ahora, sino que cuando fueron creados perfectos, hasta que en Lucifer se halló la maldad, y con ésta infestó a todos aquellos que le prestaron atención y se volvieron demonios como él. Estos no podían contra el Creador, mas sí podían haber vencido a una criatura, poniendo así en peligro la salvación del mortal. Mas el Eterno, que conoce todo desde el principio, no tomó a poco nuestra salvación, sino que como Creador de todas las cosas vino al rescate de su creación, de sus criaturas, del hombre condenado a la muerte eterna. Ninguna criatura podía ofrecer un sacrificio perfecto como él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido por él mismo, teniendo infinidades de súbditos de su reino sempiterno. No delegó tamaña operación de rescate a ninguno, pues él debía asegurar plenamente el rescate del mortal. Las criaturas celestes lloraban al saber esto. No lo podían ni pensar cuando el plan les fue revelado. Mas al verlo en acción y este ser consumado, alabaron al que vive por los siglos sin fin. ¡Qué amor inmensurable! ¡Qué clemencia! ¡Qué bondad! Y el ser humano que tergiversa la honra y el honor, la veneración y la gloria, que sólo le pertenece al eterno Dios, a una criatura, es un panteísta, un místico, un idólatra, un pagano disfrazado de cristiano, un lobo disfrazado de oveja, pues se entrometen en lo que no saben ni entienden, mentes reprobadas, mentes poseídas por el mal, que instruyen a otros a ser poseídos como ellos, hinchados de autosuficiencia con la oración contemplativa, la formación espiritual, cosas que hacen venerar a mortales en vez de venerar al único que debe ser venerado, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio su sangre preciosa por toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así se constituyen como cabeza del cuerpo y lo desnutren y paran su crecimiento hasta aniquilarlos. Si se ha nacido en Cristo Jesús, huyamos de tal sometimiento, de estas ordenanzas espurias, donde se inventan todo tipo de rituales, de qué hacer y no hacer, como entretenciones para que el tiempo de la real preparación se nos pase y seamos perdidos, como planes de 6 meses y 1 año o más de trabajo, juntas de iglesia y todo lo que hace la Odisea, como tibia al fin para mantener activamente ocupados en los rudimentos del mundo, mientras hay un juicio que se está llevando en los cielos, para que su tiempo pase y sea hallado falto. Más bien si esto hace la Odisea, los laodicenses no deben dejarse arrastrar por ella. Cada uno debe de decidir si sigue siendo laodicense o volverse al camino antiguo,
al real camino donde todos como bereanos buscamos la salvación, por el camino bendito que el Eterno abrió para la salvación del mortal. Así que cuidaos de la apariencia de sabiduría, donde, tras años de estudio, de mortal a mortal, entretejidos en telaraña, estos eruditos y doctores de la ley aprenden el arte de torcer la palabra de vida para sus propios fines, acariciando estos el camino de la perdición y arrastrando a otros con gran elocuencia a su mismo destino. Así pues, si hemos sido resucitados, busquemos las cosas de quien nos resucitó, es decir, de Cristo Jesús. Así morimos nosotros para vivir en Él. Morimos al yo carnal de muerte, para que Él viva en nosotros. Así el viejo hombre es crucificado. Sus gustos, pensares, acciones son cambiadas, pues toda sujeción a nuestra carne es idolatría, pues ésta nos sujeta al pecado, a la complacencia propia, a los deseos de la carne. Así acarreamos la ira de Dios cuando andamos e insistimos en andar en desobediencia. Así pues, apartándonos del mal, dejamos la ira, el enojo, malicias, blasfemias, palabras sucias, la mentira, pues esto es de hombres carnales, del viejo hombre. Más bien ahora vestidos como nuevo hombre, con renovación de conocimiento, conforme a nuestro Creador y Redentor, sabemos que todos somos iguales en Él, y que la distinción es nula entre unos y otros, pues todos somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Así pues, vestidos como escogidos de Dios, nos comportamos como tal, impartiendo perdón y recibiendo el perdón en el real amor, como Cristo nos perdonó. Así pues, caminamos a ser vinculados en Él, en la perfección. Así la real paz estará en nosotros, y la acción de gracia constante en nosotros será, pues no habiendo palabras para agradecer, nos mantenemos humillados y compungidos ante sus pies. Así todos sabrán que Cristo mora en nosotros, por lo que hablamos, por lo que vivimos y enseñamos. Así los salmos, los himnos, los cánticos espirituales no pararán de salir de nosotros, pues toda palabra y hecho es en nombre del eterno Dios, agradeciendo a la Deidad por ello en nuestras vidas. Por esto debemos cumplir fielmente nosotros nuestros deberes para con Dios y con nuestro prójimo. Así pues, las mujeres no se constituyan Evas modernas, desinquietas, sino como castas y pías mujeres, sujetas a su marido, el cual la cabeza de éste es Cristo Jesús. También los maridos, no menosprecien a vuestras esposas, haciéndolas sentir de menos e inservibles, tratándolas con desprecio y con amargura, pues tanto uno como el otro son entre ambos un don de Dios. Así pues, como padres, debemos cuidarnos de no estar en contiendas, disensiones, provocaciones a ira a nuestros hijos, pues el enemigo desea dividir para conquistar, y así, con estas actitudes le damos rienda suelta para que éste coseche a nuestros hijos para perdición. Mas, siendo padres piadosos y de buen testimonio, y de buen orden ante Dios y los hombres, y con todo esto nuestros hijos desean apartarse del camino correcto, aunque esto nos duela. Respetemos esto, amonestémosle y dejémosles en manos de Dios. Descansemos en Él, mas sigamos doblando rodillas por ellos y confiemos plenamente en Jehová. Así pues, los que sean siervos o empleados, obedezcan a su Señor, que les trata con justicia verdadera según la ley del eterno Dios. Pues todo lo que hagamos debe hacerse de corazón como para Cristo Jesús y no para los hombres, pues de arriba es que vendrá la recompensa de la herencia, pues servimos al eterno Dios. Y no os preocupéis por el que os hace mal, pues él recibirá su paga, pues el Eterno sabe distinguir entre el justo y el injusto. Tratemos también bien y justamente a quienes nos sirven, pues nosotros tenemos un amo en el reino de los cielos, al cual servimos, y él nos da todo el bien que en su misericordia le es grato. No paremos, pues, de orar sin cesar unos por los otros, vigilantes en todo, en acción de gracias. Oremos por discernimiento, entendimiento de toda palabra y voluntad divina, para que Él nos pueda revelar sus misterios salvíficos y así poder exponerlos a otros con el mismo fin,
no para gloriarnos, sino para glorificarlo a Él. Andemos sabia y comedidamente, no malgastando tiempo alguno, pues el buen mayordomo tiene gran respeto por su Señor, y es fiel en toda labor de sus manos, por lealtad y amor por Él. En palabras seamos sabios para los que no son de la fe, palabras sazonadas de la sal celestial, para responder con paz y plena verdad en amor a los que preguntan preguntas capciosas, o por querer saber la real verdad. Por tanto, empapados de la sabiduría divina, sumergiéndonos en la fuente de agua viva diariamente, seremos versados en toda buena palabra. Así, con lengua convertida, refugiada en una boca santificada, es testigo de que hemos muerto al viejo hombre en la tumba líquida, para vuestra propia salvación y ejemplo de salvación para otros. Así pues, no paremos de rogar unos por los otros. Permanezcamos pues así hasta el fin de todas las cosas, pues este fin está cerca. Que la gracia de Cristo Jesús sea con todos nosotros. Amén.